Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad, espero se encuentren muy bien. Les habla su hermano Ronald Infante, espero que Dios bendiga nuestras vidas con la palabra que tiene preparada para hoy. Padre, gracias, oh Dios, por tu infinita misericordia, por el amor que tienes para con cada uno de nosotros. Usted es el que se ha encargado de dirigirnos, bendecirnos, guiarnos en todo momento para que su bendición arrope nuestras vidas. Te pido que este estudio de tu palabra, Señor, sea de bendición para las personas que lo escuchen, para mis hermanos de la iglesia y todo aquel que pueda escucharle y compartirlo en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo lo que nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 2. Y le puse como título: ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Naciste para qué? Aquí vemos en el capítulo 2, del versículo 1 al 2, Moisés nace. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El bebé Moisés abrió los ojos dentro de un mundo hostil. Él nació en una nación poderosa, pero pertenecía a una raza extranjera y oprimida en un tiempo donde los bebés como él estaban bajo una sentencia de muerte. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. Él era el hijo de unos padres creyentes. También tenía un hermano mayor y una hermana menor. En Éxodo 6:20 se nos dice el nombre de los padres de Moisés: Amram y Joquebed. Los padres de Moisés no hicieron esto debido a su instinto paterno. Ellos le hicieron por su fe en Dios. Hebreos 11:23 describe la fe de los padres de Moisés. Dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. En el capítulo 2 del verso 3 al 6 vemos que nos dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas sobre la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. En un sentido literal, la madre de Moisés hizo exactamente lo que Faraón dijo que hiciera: puso a su hijo en el río, según Éxodo 1:22. Sin embargo, ella se encargó de ponerlo en una arquilla a prueba de agua y estratégicamente hizo que flotara en el río. Pero sobre todo esto fue un gran ejemplo de confiar el bienestar del niño solamente a Dios. Cuando la madre de Moisés soltó el barquillo hecho de juncos, ella entregó algo precioso, creyendo de que Dios cuidaría de ellos y tal vez de que hubiera una manera de que regresase a ella. Bajo la dirección de Dios, la hija de Faraón encontró al bebé Moisés. Ella estaba condicionada por su cultura y por la crianza de rechazar a los hebreos, pero el llanto de Moisés derritió su corazón. Dios tenía esto preparado detalladamente para la liberación de Moisés y eventualmente al pueblo de Israel. Él con destreza guió a los padres de Moisés a las corrientes del Nilo y al corazón de la hija de Faraón para fomentar su plan y propósito. Es algo maravilloso que podemos ver que desde el inicio de la vida de Moisés, o sea, Dios había ya preparado el ambiente, había preparado el lugar, había preparado el corazón de sus padres y aún se había preparado el corazón de la hija de Faraón para fomentar el plan y el propósito que él tenía para con Moisés. Desde los versículos 7 al 10, dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Usando la inteligente iniciativa de la familia de Moisés y la necesidad de la hija de Faraón, Dios arregló la manera para que la madre de Moisés le entrenara durante su niñez y para que se le pagara por ello. Es algo maravilloso que vemos que Dios, en su misericordia, arregló toda esta situación
que fue movida la misma madre de Moisés para que le criara. Dios recompensó la fe de la madre de Moisés por confiar en él al esconder a Moisés por 3 meses, y porque ella confió en Dios al poner a Moisés en el río. No hay duda de que fue a su temprana edad donde Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres y donde se dio cuenta de que los hebreos eran sus compatriotas. Éxodo 2:11. Al ser hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés pertenecía a la familia real. El antiguo historiador judío Josefo escribió de que Moisés era heredero del trono de Egipto y que mientras él fue un hombre joven, él llevó a los ejércitos de Egipto en muchas victoriosas batallas en contra de los etíopes. Ciertamente él fue criado con la ciencia y el aprendizaje de Egipto. En Hechos 7:22 dice: fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Es razonable el pensar que Moisés fuera instruido en geografía, historia, gramática, escritura, literatura, filosofía y música, ya que, como pertenecía a la familia real, o sea, nosotros debemos entender de que él tenía todo el acceso a este conocimiento. También debemos entender que viajaba, podemos decir, en un carruaje real a cualquier lugar que él fuera, mientras que sus guardas clamaban doble en rodilla. Si estaba en el Nilo, nos imaginamos en un magnífico barco. También sabemos de que la madre hebrea de Moisés tuvo una influencia en su vida, así que ciertamente él fue criado bajo la herencia hebrea de su madre. El versículo 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. En Hechos 7:23 dice que esto sucedió cuando Moisés tenía 40 años de edad. Hasta entonces él había sido entrenado y preparado para convertirse en faraón de Egipto. Esto según dice este historiador Josefo, y durante todo este tiempo estaba consciente de su verdadero origen, debido a la enseñanza de su madre. También en Hebreos capítulo 11, del 24 al 26, nos comenta que algunas de las cosas que le sucedieron en su corazón, en su mente, probablemente, mientras él vio en sus duras tareas, dice que por fe Moisés deliberadamente decidió el identificarse con el pueblo de Israel en lugar de su prestigio y oportunidades egipcias. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, no teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía quién era él, a pesar de tener una vida fácil, atractiva, ostentosa. Él sabía que ese no era él. Su fe en el Dios que él servía le ayudaba a saber quién era. Debido a que Moisés, con un corazón lleno de simpatía y hermandad hacia sus hermanos, hacia su pueblo, él no podía quedarse con los brazos cruzados mientras uno de sus hermanos israelitas aguantaba una golpiza. El versículo 12 nos dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esta es la acción de un hombre que sabía que iba a hacer el mal. Moisés tenía muchas razones para hacer lo que hizo, pero su preocupación de esconder lo que él había hecho nos muestra una conciencia afligida. La misma Biblia explica que algunos de los pensamientos detrás de esta acción de Moisés, según Hechos 7:23, explica que Moisés hizo esto para defender y vengar al israelita golpeado, pero también estaba la expectación de que su compañero israelita lo reconociera como su liberador. Como podemos ver, Moisés no los pudo librar mientras él moraba en los palacios de gloria. Él tuvo que bajar de su trono, lejos del palacio, a un lugar humilde, antes de que pudiera libertar a su pueblo. Del versículo 13 al 14, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés tenía razones para creer que su educación, trasfondo real, su éxito y su gran simpatía por el pueblo de Israel le daría credibilidad entre la gente. Aquí él intenta intervenir entre una violenta riña entre 2 hebreos. Podríamos decir que Moisés fue primero un asesino y luego un entrometido.
Debido a su trasfondo real, podríamos decir también que Moisés actuó como un príncipe, actuó como un juez, en cuanto a que él determinó que uno de estos hombres hizo mal. Él parecía ser un príncipe y el juez perfecto para Israel, pero ellos no le querían a él. Un príncipe tiene derecho a gobernar, a esperar tu lealtad. Un juez tiene el derecho de decirte lo que debes hacer y el de castigarte si tú no lo haces. Al rechazar a Moisés, le dijeron: no queremos que gobierne sobre nosotros o que nos diga lo que debemos hacer. La gente también rechaza a Jesús pensando de la misma manera. Y es algo impresionante porque muchos de nosotros en alguna oportunidad también lo hicimos, y más aquellos que estuvieron con Jesús en su primera venida. Aquí podemos hacer algo destacado como Moisés y Jesús. Los dos fueron preservados por Dios desde su nacimiento, los dos fueron poderosos en obras y palabras, los dos ofrecieron libertad para Israel, los dos fueron rechazados con mucho desprecio y fueron rechazados en su derecho a ser príncipe y juez sobre Israel. Moisés tenía sus planes y estos tenían sentido desde su perspectiva, pero el plan de Dios era radicalmente diferente. 40 años después envió Dios a Moisés y a su hermano Aarón ante Faraón, con una vara especial que se convertiría en una serpiente. Pero eso es un spoiler de lo que ustedes van a ver más adelante. Desde los versículos 15 al 19, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y le dio de beber a las ovejas. Moisés huyendo por su vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Probablemente sintió que el plan de Dios para su vida estaba totalmente deshecho. Podemos nosotros suponer cantidades de cosas en ese momento, de que él fue descubierto y que el faraón lo perseguía y procuraba matarle. Es probable que creía que cualquier oportunidad que él tenía para liberar a su pueblo había terminado y de que no había nada de que él pudiera hacer. En este punto, Moisés estaba justo donde Dios lo quería. ¿Por qué digo esto? Porque es que nosotros a veces pensamos que tenemos el control de todas las cosas. Pensamos que tenemos ya todo al punto, todo anotado, todo bien calculado. Y Dios permite que estemos en el borde del precipicio, donde ya nuestras capacidades, nuestras finanzas, donde todo lo que está a nuestro alcance ya no da para que nosotros podamos avanzar. Y es allí donde nosotros empezamos a depender de Dios. Probablemente allí nosotros podemos decir de que Moisés tenía una pequeña percepción del plan de Dios en ese tiempo, pero él era demasiado grande para ser usado por Dios. Eso lo podemos decir también. Moisés trató de hacer la obra del Señor dentro de la sabiduría y el poder del hombre y no funcionó. Después de 40 años de una preparación improbablemente perfecta, Dios tuvo otro periodo de preparación para Moisés y el pueblo de Israel, para hacer que el pueblo estuviera listo para recibir a Moisés. Allí vemos que en esos días Madián tenía una área trazada en el este y oeste del Mar Rojo, tierra de la cual es hoy Arabia Saudita y Egipto. Y Moisés se encontró con las hijas del sacerdote en esas tierras, muy probablemente un descendiente de los hijos de Abraham a través de Cetura, del llamado de Madián, probablemente según Génesis 25. Debido a esta conexión podemos tener una percepción de que era un sacerdote, como lo dice la Escritura, el cual adoraba a Dios verdadero. Dios condujo a Moisés con esta familia, con un momento específico. En Egipto, Moisés disfrutaba la vida como uno de los de la familia real y se le atendía como correspondía. En el distante desierto de Madián, Moisés finalmente tuvo la oportunidad de ser un siervo y él hizo un buen trabajo al esforzarse en darle de beber a las ovejas de las hijas de Reuel. Del versículo 20 al 22, y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Al tomar una esposa y tener un hijo, pareció que Moisés olvidó a Egipto y su esperanza de convertirse en el libertador de Israel también se había desvanecido. Moisés estaba contento en donde Dios le había puesto, aún cuando Madián era muy diferente a Egipto. A veces nosotros también cometemos ese error de pensar: bueno, ya estoy en Madián, ya estoy aquí, ya
no va a suceder nada. Pero no nos damos cuenta que Dios está procesando nuestras vidas y nos está formando para que podamos cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Del versículo 23 al 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aunque podemos decir que Moisés pudo haber olvidado a Israel en ese momento, nosotros vemos que Dios se acordó del pueblo de Israel y de su aflicción. Cuando los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, podemos decir que la miseria finalmente encontró una voz. Dios no puso su atención en Israel porque ellos fueran buenas personas, sino por el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él nos da su amor y su atención en el mismo sentido, por el pacto que hay a través de su Hijo Jesucristo. ¿Nosotros qué podemos concluir con todas estas cosas? Nuestro nacimiento no fue una casualidad. Dios nos dio la oportunidad de nacer y crecer para que conozcamos primeramente a Jesús y para que lo glorifiquemos a Él. Y aunque pensemos que tenemos todo el conocimiento, una pericia, seamos expertos en muchas cosas y pensemos que tenemos las mejores decisiones y nuestro mejor juicio, debemos tomar en cuenta que el pensamiento de Dios siempre va a ser mejor y va a ser más grande. Dios procesa también nuestras vidas para dirigirnos hacia la meta, nos guía para que andemos en sus caminos y cumplamos con sus propósitos, que son grandes en Cristo Jesús. Y así como Moisés vino, nació, padeció, fue, sufrió y tuvo un proceso, también hay un proceso en nuestras vidas. Y Jesús vino a salvar a este mundo, también pasó un proceso para darnos ejemplo de que los procesos son necesarios en nuestras vidas para que alcancemos la meta de agradar al Padre Celestial. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? Te regaló Juan 10:10. El ladrón vino a robar, a hurtar, a matar, a destruir, pero Jesucristo dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad, tu amor, oh Dios, por tu palabra, Señor, porque tus propósitos son grandes en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén.